A veces pienso que mi vida ha servido para dejar raíces en muchas partes. Mi nombre es Ana Teresa Parra Salera. Nací el 5 de octubre de 1889 en Francia. Mis padres son venezolanos. Y me vine a Venezuela y fue mi momento más agradable de vivir acá. Aquí fue mi infancia y mi momento más agradable. Mi infancia fue acompañada escuchando esas historias de la hacienda del Tazón. Historias de mujeres que querían ser escuchadas pero no las escuchaban. Las historias de las tías, de los amores prohibidos. Las historias de mis primas que querían estudiar pero no podían. Las historias de las criadas que hablaban de aparecidos con tanta naturalidad que a mí me daba la piel. Esa historia sirvieron para escribir Ifigenia, mi obra más amada. Mi María Eugenia, esa mujer que desenfocaba acalorados escritos y que ella decía cosas que los demás no podían decir. Cada una de nosotras nos podíamos identificar en eso. Para la época, la gente decía, el escándalo con esa escritura, con esa novela. Hablaba de lo mal de la Caracas del tiempo. Pero mis amigas que yo no conocía me escribían en secreto y decían que sentían en esos escritos como un diario propio. Las jóvenes de aquella época se utilizaban eso no se dice, pero yo lo quería decir. Ifigenia sirvió para atrapar y demostrar todo lo que ella no decía. Lo que realmente hice fue saber escuchar al viento arrastrar esperanza, arrastrar la ignorancia que se vive en Venezuela. Cuando escribí Doña Bárbara, no escribí un personaje, la vi. Vi cómo la tierra se vuelve fiel, cómo la angustia, la ambición se vuelve voz de mujer herida, que en Venezuela hay muchas. Y frente a ello, puse a Santo Rosario, no como un héroe cotidiano, como un héroe torpe, sino como alguien que le daba esperanza para la muerte. Cuando escribí Canario, dejé que la selva que tomara control. Una selva que devoraba hombres y sueños. Una selva indomable. En Cantaclán, dejé que el llano caminara. Que las coplas desnudas caminaban por el suelo. Allí descubrí que el pueblo tiene memoria, que tiene conocimiento, que hay complejo, filósofo, pero no se escribe en el libro. Dicen algunos que soy modelista, otros que soy político. Yo digo que me libro. Y sí, fui presidente y me dejó la misma barbarie que la Comisión Isleña en mi padre. Ironía del destino. Pero mientras haya personas que lean, donde hayan personas que crean que con la educación, la justicia y la memoria se puede construir un buen país, entonces las personas se seguirán. Porque el llano no, la selva no perdona, y la literatura es la última esperanza de resistencia. Algunas de las personas que estudian en literatura que quieren escribir libros, y me gustaría, basado en la experiencia, hablarles de que no es necesario escribir de otras cosas, pero también escribiendo acerca de tu país, de lo local, puedes internacionalizar y puedes ganar premios. Me presento, soy Miguel Otero Silva, político, escritor, humorista. Fui en más de 2 oportunidades diputado al Congreso Nacional y también fui ingeniero, en el sentido de que terminé mis estudios en la UCB, pero jamás fui a retirar mi título. Supongo que no era de mi interés hacer la ingeniería, pero sí ejercí el periodismo. De hecho, fundé varios periódicos, varios semanarios, entre ellos uno que se hizo muy famoso y económicamente nos reportó bastante, que fue el Murboy Azul, incluso grande.
De su seno también salió un diario muy conocido que se llamaba Últimas Noticias, y posteriormente junto a mi padre fundé El Nacional, un periódico que hoy en día es dirigido por mi hijo Miguel Enrique Ojeda. Estudié parte de mi bachillerato, lo estudié en el Liceo Caracas, donde don Rómulo Gallego era el director, y entre mis compañeros, mis alumnos, estaba Óbito Villalba y Rómulo Betancourt, que pertenecieron todo aquello a la generación del 28. La generación del 28 es un movimiento estudiantil que se gestó justo en febrero del 28 y que varios de ellos fuimos unos cabezas calientes y posteriormente algunos de ellos también se convertirían donde estoy, no porque yo lo diga, sino porque lo dicen las personas que han estudiado intelectualmente. En 1933 yo escribí una novela, soy cuentista, básicamente poeta y por supuesto novela. En 1933 yo había escrito un libro de poesía y también había escrito una novela, en 1939, una novela que... Buenos días, soy Salvador Garmendia. Nací el 11 de junio de 1828. Soy escritor, soy poeta, soy guionista, soy cronista. Soy profesor de la universidad, docente. Como docente en los años 50, del grupo 50. Tuve una infancia muy precaria, ya que mis padres no tenían muchos recursos, y tuve una adolescencia enfermiza, de tuberculosis. Tuve 3 años postrado en una cama. En esa etapa, mi hermano, que estaba en la parte de la docencia, me incitó a que leyera y me llamó la atención. Por eso me llamó esa cosquillita de leer, escribir, y estaba en el periodo de Pérez Jiménez. Y además, como yo soy comunista, izquierdista, más yo me iba con las cuestiones radicales. No me gustaba, sino ser revolucionario. En ese periodo en que crecí, fui a la universidad, escribí narraciones y me metí en la radio, en la televisión, hice guiones de cuestiones de protesta para seguir mejorando, no irme para la parte de la crítica, sino irme por seguir luchando, mejorando. Gané varios premios. Después, en 13 de mayo, me enfermo y muero en la ciudad de Caracas. Es importante mencionar, destacar que este importante escritor formó parte del grupo denominado para su época, el Grupo Sardio. Ya que denominado, ese grupo era denominado Generación de 50 o Generación del Relevo para esa época. ¿Por qué? Porque este grupo que se creó en ese momento se organizó con la finalidad de crear cierta crítica social al periodo que había en ese momento, al gobierno que había en ese momento, que era el de Pérez Jiménez. ¿Okay? ¿Qué tipo de escritura utilizaba este escritor, la redundancia? El realismo social. Él intentaba plasmar la realidad social del país en ese momento. ¿Okay? Era lo que generalmente trataba de hacer en sus historias. Dato importante, el Grupo Sardio tuvo una ruptura debido a las diferentes ideologías de pensamiento que había dentro de este grupo, porque se dividía entre el izquierdismo y el centralismo de políticos de ese momento. Al separarse este Grupo Sardio, se crea un nuevo grupo denominado el Techo de la Ballena. ¿Okay? Esto también es importante destacarlo.